Enfermedad de Huntington. Introducción. La es un trastorno neurodegenerativo progresivo caracterizado por una tríada de trastorno del movimiento, a menudo de naturaleza coreica, una alteración afectiva y una deficiencia cognitiva. Se hereda con carácter autosómico dominante, por lo que, en promedio, la mitad de la descendencia de una persona afectada sufrirá la enfermedad tanto en el sexo masculino como en el femenino. De modo inevitable, un capítulo de un libro de fisioterapia debe centrarse en los aspectos físicos de este trastorno, pero, para la mayoría de los familiares y de los cuidadores, es mucho más importante el cambio conductual, que puede provocar irritabilidad, agresividad, depresión o apatía. Los profesionales que tratan a pacientes con E deben conocer los aspectos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos de la E para ayudar mejor a sus pacientes. Las necesidades de los pacientes y de los familiares cambian con el tiempo, por lo que los profesionales deben reconsiderar su labor. Este capítulo describe las características genéticas y patológicas antes de describir las fases de la enfermedad y la fisioterapia asociada. Existen bastantes libros útiles para una exposición más amplia de este trastorno. Características principales. Diamante negro. La enfermedad de Huntington afecta aproximadamente a 10 personas por cada 100.000 habitantes. Diamante negro afecta a ambos sexos. Diamante negro puede aparecer antes de los 10 años o después de los 75 años, pero en la mayoría de las personas, aparece entre los 35 y los 55 años. Diamante negro, además de alteraciones del movimiento, a menudo de naturaleza coreica, pueden existir problemas cognitivos y conductuales considerables que pueden ser más problemáticos para los familiares y los cuidadores, aunque existe la posibilidad de que, si una persona tiene un tamaño de repetición en el extremo de este intervalo, pueda expandirse a nivel patológico, en generaciones futuras, un resultado entre 36 y 39. Repeticiones es anómalo, pero es posible que una persona sufra la enfermedad más tarde o incluso viva una vida sana y no sufra, mientras que 40 o más repeticiones se considera definitivamente anómalo. A nivel matemático, hay una correlación entre la edad de inicio media y el tamaño de la repetición, pero la variedad es tan amplia que no es posible predecir la edad de inicio en una persona, a partir del tamaño de la repetición. Una persona asintomática con un progenitor afectado tiene una probabilidad previa del 50% de heredar el gen. Es posible hacer una prueba genética a dicha persona en ese momento. Esta se denomina prueba predictiva. Como no hay tratamiento efectivo para modificar la evolución natural de la genética, diamante negro, la herencia es autosómica dominante, de modo que la mitad de la descendencia de una persona afectada hereda el gen de la enfermedad de Huntington. Diamante negro, la mutación es una expansión de una secuencia de ADN que codifica el aminoácido glutamina. Diamante negro, el producto de proteína, se denomina huntingtina. Diamante negro, la anómala contiene un número excesivo de glutaminas en la primera porción de la proteína. Una persona con 36, 39 repeticiones, puede presentarlo no a lo largo de su vida, pero una persona con más de 40 repeticiones la sufrirá seguro. Patología. El gen está ampliamente expresado en las células del cuerpo, aunque algunas células del encéfalo son muy sensibles a la huntingtina anómala y existe neurodegeneración selectiva. No existe una explicación clara de la neurodegeneración selectiva característica en la pérdida celular es más intensa en los ganglios basales, pero también están afectadas otras regiones encefálicas, como la corteza cerebral. Para destacar este punto, conviene señalar que el encéfalo de un paciente con E es menor y pesa menos que el de una persona sana de la misma edad. Las neuronas espinosas medianas eferentes dentro de los núcleos, caudado y putamen, que en conjunto forman el estriado, son especialmente sensibles a la proteína huntingtina anómala. Implicaciones de la patología para comprender el trastorno del movimiento. El estriado recibe impulsos excitadores desde la corteza cerebral. Las neuronas espinosas medianas eferentes contienen neurotransmisores inhibidores que se proyectan en el globo pálido interno por vías directas e indirectas. Implicaciones de la patología.
La alteración de las conexiones frontoestriadas es igual de importante para comprender esta enfermedad. Al principio, esto puede hacer que el paciente perciba menos las necesidades de los demás, algo que puede ser notado por los miembros más cercanos de la familia. Al pasar el tiempo, tiene más dificultades para cambiar de actividad, planificar con antelación o cambiar un plan a la vista de información nueva, y cada vez se centra más en sí mismo. Esto hace que el paciente se vuelva irritable y tenga crisis emocionales con mucha más facilidad. Además, puede haber problemas de ansiedad y depresión. Los miembros de la familia intentan evitar estos cambios emocionales, evitando las provocaciones y permitiendo que las crisis pasen. Como parte de los cambios frontoparietales, el paciente puede perder interés por las actividades y volverse apático. Como ejemplo, un paciente con E puede decidir que es un buen momento para dar un paseo. Un profesional puede explicarle razonablemente que están ocupados trabajando con otra persona y que llevará al paciente a pasear en breve. Esto puede apaciguar al paciente con E temporalmente, solo para que vuelva pocos minutos después demandando el paseo. El conocimiento de los problemas cognitivos y conductuales de la E permite al profesional comprender la necesidad de explicar al paciente qué va a suceder y quizá repetir las explicaciones. Por ahora, ningún tratamiento retrasa el inicio de la E, ni ralentiza la evolución de la neurodegeneración. No obstante, es posible hacer mucho para enseñar a las familias y a los profesionales sobre los problemas conductuales. Las intervenciones farmacológicas, como el uso de antidepresivos y antagonistas de la dopamina, son útiles para los aspectos conductuales del trastorno. Conocimiento de la patología a nivel celular. Debería ser fácil explicarla, porque está implicado un gen con una mutación que afecta a una sola proteína. Por desgracia, esto no es así, porque la huntingtina participa en numerosos procesos celulares. Aparte del ser humano, ningún otro animal sufre. Tras la identificación del gen, se realizaron grandes esfuerzos de investigación para obtener modelos animales. El primero de ellos, el más estudiado, fue el ratón R6, que tiene múltiples copias de la primera porción del gen. Estos ratones morían antes de presentar muerte celular considerable. Una característica de las células es que contienen cúmulos de la primera porción de la proteína huntingtina. Ahora se sabe que estos cúmulos están presentes en el encéfalo humano con E. No está claro si estos cúmulos están relacionados directamente con la patología celular o son un mecanismo de defensa intracelular. Existen varios modelos animales diferentes. Los detalles de sus parecidos y sus diferencias no son relevantes para este capítulo, pero estos modelos animales han permitido conocer que las neuronas son disfuncionales enfermas antes de morir, lo que conlleva la esperanza de descubrir intervenciones para alterar la evolución natural de la enfermedad. Fase y fase inicial. En las fases iniciales de la enfermedad, la persona con E es capaz de manera funcional e independiente, conservando su capacidad para trabajar y conducir. Las alteraciones del movimiento consisten en movimientos involuntarios menores, empeoramiento de la coordinación y falta de persistencia motora linealmente progresiva o incapacidad para mantener una contracción muscular voluntaria a un nivel constante. En esta fase, es posible incluso detectar cierta ralentización de las sacudidas oculares, mover rápidamente el ojo hacia un objetivo nuevo. Esto se hace pidiendo al paciente que mueva su ojo hacia un ángulo, en respuesta a una señal. Las actividades motoras voluntarias, habilidades finas y groseras, presentan dificultad creciente al avanzar la enfermedad. Las actividades cognitivas también resultan más difíciles con menos capacidad para secuenciar y organizar la información. Se han identificado déficits en la marcha, en todo el espectro de la E. Puede haber disminución de la velocidad de la marcha, de la longitud de la zancada y aumento del tiempo, en apoyo doble en comparación con personas sanas. Estas deficiencias pueden empeorar al aumentar la gravedad de la enfermedad, y pueden ser marcadores útiles de la progresión de la enfermedad y de la eficacia del tratamiento. Fases I y fase intermedia. Durante las fases intermedias de la E aumentan los movimientos involuntarios, como el corea. En las fases iniciales de la E, se observan habitualmente en los músculos de los dedos, las manos y la cara, pero, al avanzar la enfermedad, pueden estar presentes en todo el cuerpo, incluyendo las 4 extremidades y el tronco. El corea no produce habitualmente una deficiencia directa de la función motora,
aunque las deficiencias motoras voluntarias pueden tener repercusión funcional. Puede haber posturas distónicas, postura anómala, prolongada sentado o levantado y, durante movimientos como elevación del hombro, inversión y supinación del pie y extensión del tronco. Estas personas pueden sufrir pérdidas de equilibrio y caídas frecuentes que interfieren con su capacidad para andar y para mantener una posición erguida. Las actividades en las que son más frecuentes los problemas de equilibrio son aquellas en las que la base de apoyo disminuye, levantado con un pie delante de otro y andar, actividades dobles, ojos cerrados y en respuesta a perturbaciones externas. Las caídas son frecuentes en las personas con E, en dos estudios diferentes de las personas, en fase inicial o intermedia de la E habían sufrido 2 o más caídas. En los 12 meses anteriores, las caídas tienen consecuencias físicas y psicológicas. El miedo a caídas futuras puede ser un problema más prominente que las propias caídas, porque el miedo a las caídas puede hacer que las personas limiten su actividad física. Las restricciones autoimpuestas en las actividades cotidianas provocan inmovilidad y, por tanto, osteoporosis, deterioro del estado de forma física y aislamiento social. Las personas con E tienen también debilidad muscular en las extremidades inferiores en comparación con personas sanas de la misma edad. Es posible cuantificar la fuerza clínicamente mediante la prueba muscular manual o mediante observación funcional de la fuerza. Al realizar una actividad, subir escaleras o evidencia de desviación de la marcha al andar. Fases I y B. Fase final. En las fases avanzadas de la enfermedad, continúan progresando los síntomas motores, limitando mucho la movilidad. El movimiento coreico y distónico puede empeorar, pero los movimientos involuntarios suelen estar eclipsados por síntomas parkinsonianos, como bradicinesia o ralentización del movimiento. Las personas con E pueden tener también dolor, especialmente en la fase final de la enfermedad. El origen de este dolor puede ser desconocido, aunque la distonía o los desequilibrios musculares producen, a menudo, dolor musculoesquelético. El corea excesivo puede causar dolor si la persona se hace daño a sí misma, al golpear su brazo o su pierna contra un objeto o una superficie dura. Puede haber pérdida de peso, debida en parte a deterioro de la función de deglución. Es probable que la persona sea incapaz de trabajar o de conducir y necesite ayuda para realizar algunas actividades cotidianas. A pesar de que las personas con E parecen estar en movimiento constante, sus movimientos voluntarios subyacentes al realizar una actividad son más lentos que los de personas sanas. Para alcanzar algo y andar, la bradicinesia puede evaluarse habitualmente cronometrando el tiempo para completar una actividad, tiempo de movimiento. También hay asinesia o retraso del inicio del movimiento. En estudios de investigación, la asinesia se valora habitualmente con el tiempo de reacción. En el ámbito clínico, suele ser difícil cuantificar la asinesia, pero pueden apreciarse retrasos en el inicio del movimiento durante distintas actividades. La deficiencia del habla produce dificultades de comunicación, y el deterioro cognitivo y psiquiátrico puede avanzar, aunque se cree que los pacientes conservan cierto grado de comprensión. En esta fase, la mayoría de las personas necesitan ayuda en todos los aspectos de la vida cotidiana y dependen por completo de cuidados de enfermedad. Valoración de fisioterapia. Los objetivos de la fisioterapia deben ser anticipativos y sensibles a la fase de la enfermedad, con intervenciones para ayudar a los pacientes con E a mantener su independencia, su capacidad funcional y su participación en la sociedad de la Organización Mundial de la Salud. Es útil para estructurar la valoración de la funcionalidad y participación de una persona, y permite valorar los síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos que se ven a menudo en la E. La ICF puede usarse para valorar el estado funcional, fijar objetivos y planificar el tratamiento, y se centra en aspectos de la salud y del bienestar relacionados con la salud de una persona respecto a actividades y participación, es decir, la descripción de las actividades, tareas, y/oblicua o situaciones vitales, participación en las que la persona desea participar, y el impacto que el deterioro de la función o de la estructura corporal tiene en dichos aspectos. La ICF tiene en cuenta también factores contextuales, ambientales y personales que pueden influir en la vida de una persona,
y las relaciones con la estructura / función corporal, actividades y participación. Contiene una lista de las deficiencias específicas y de las actividades y las participaciones asociadas que merecen consideración al valorar a una persona con E. Es importante comprobar el impacto de las deficiencias observadas en las capacidades funcionales, actividades y participación para ayudar a seleccionar los factores específicos que contribuyen a los problemas funcionales de los pacientes, y a informar el proceso de razonamiento clínico, para potenciar al máximo las capacidades funcionales. Los calificadores del grado de deficiencia y de la ejecución y capacidad de las actividades y de la participación permiten una comprobación esencial de la discapacidad y del estado de salud. La valoración subjetiva permite al fisioterapeuta evaluar los problemas que presenta el paciente en el contexto de sus antecedentes clínicos y cómo puede afectar esto a su capacidad para vivir con independencia y en la sociedad. También ofrece la posibilidad de iniciar una relación cooperativa, terapéutica y facilita una fijación de objetivos realista. Conviene recordar que los cuidadores del paciente deben participar, especialmente si el paciente tiene dificultades de comunicación como consecuencia de una deficiencia cognitiva o física. La valoración objetiva debe incluir una valoración de las deficiencias neuromusculares, musculoesqueléticas, postura, amplitud de movimiento, dolor y fuerza muscular, cardiorrespiratorias y cardiovasculares. Para cada actividad funcional, el fisioterapeuta debe evaluar y registrar el nivel de asistencia o de necesidad de cuidador necesario para completar la actividad, y también determinar el grado de habilidad del paciente tiempo, hasta acabar la actividad, consistencia en la ejecución de la actividad. Esta sección puede incluir cualquiera de las habilidades siguientes según sea apropiado: autocuidado y gestión doméstica, incluyendo actividades cotidianas, movilidad en la cama, vestido, autocuidado, aseo, baño, comer, cocinar, preparar comidas y actividades instrumentales de la vida cotidiana. Listado de habilidades específicas valoradas. P. Ambulación, capacidad sentado, capacidad levantado, sentado a levantado, habilidades en silla de ruedas, subida de escaleras, alimentación, movilidad en la cama. Los fisioterapeutas deben evaluar y registrar la capacidad funcional de las habilidades relevantes para la independencia de la persona con E. Para cada actividad funcional, el fisioterapeuta debe evaluar y registrar el nivel de asistencia o de necesidad de cuidador necesario para completar la actividad, y también determinar el grado de habilidad del paciente. Material: aparatos de ayuda, alimentación y bebida, material de vestido, silla de ruedas, órtesis, andador. Fijación de objetivos. Los objetivos de la fisioterapia deben ser específicos y de naturaleza funcional, y deben tratar problemas específicos o restricciones de participación apropiados para la intervención de fisioterapia. Los objetivos deben centrarse en escalas de medición de resultados específicas, consensuadas entre el paciente y el fisioterapeuta, y deben ser medibles y evaluables. A pesar de que la E es una enfermedad degenerativa, los fisioterapeutas pueden fijar objetivos para mejorar la capacidad funcional. Los objetivos deben ser funcionales y basados en la participación, no necesariamente centrados en la deficiencia. Los objetivos para mejorar el corea o la distonía no son realistas para la fisioterapia. Además, es posible que la mejora de una deficiencia concreta en la E no se refleje en mejoras funcionales. Por tanto, los fisioterapeutas deben centrarse en las mejoras funcionales, además de intentar determinar la influencia de distintas deficiencias en las limitaciones de la actividad de cada persona. Elaborar y comprobar un plan de asistencia para un paciente con E debe incluir técnicas de fisioterapia específicas, así como la coordinación y la comunicación con otros profesionales, cuidadores o miembros de la familia, para poder implementar el plan de fisioterapia. Esto puede incluir también derivaciones a otros profesionales y comprobación adicional de cualquier programa domiciliario planificado y de enseñanza al paciente / cuidador. Los casos clínicos de fisioterapia para las fases inicial, intermedia y final de la E. Valoración subjetiva. Antecedentes médicos, hospitalización previa, cirugías previas y enfermedades médicas o trastornos relacionados con la salud previos, antecedentes familiares.
Medicación. Lista de medicamentos para la E, así como para otras enfermedades. Ambiente doméstico, es decir, ambiente vital y características comunitarias, situación familiar y doméstica, recursos familiares y de cuidadores, aparatos y material de ayuda empleo/trabajo, es decir, situación laboral presente y necesidades. Estado de salud, es decir, estado funcional previo en autocuidado y tratamiento domiciliario, incluyendo actividades cotidianas AC y actividades instrumentales cotidianas AIC. Participación en actividades sociales, recreativas y comunitarias. Percepción de salud general/calidad de vida. Función física, movilidad, patrones de sueño, días en cama. Función psicológica, memoria, capacidad de razonamiento, ansiedad. Riesgos de salud conductuales, tabaquismo, drogadicción. Valoración objetiva. Postura, cabeza/cuello/tronco, extremidades superiores e inferiores. Sentado y de pie. Función respiratoria, las pruebas de función pulmonar, pueden poner de auscultación. Manifiesto enfermedades obstructivas o restrictivas del sistema respiratorio. Tipos de respiración. La medición de la capacidad vital en decúbito supino y en posición erguida. Tos. Permite identificar la debilidad del diafragma. Tolerancia al ejercicio. El volumen expiratorio máximo en el primer segundo. BEM1. La capacidad vital máxima. El cociente BEM1/CM y la tasa de flujo expiratorio máximo. FEM también se han de considerar cuando se usan técnicas de espirometría estandarizadas. Integridad cutánea. Decúbito, abrasiones, heridas abiertas. Localización, tipo, calificación en escala de dolor. Localización, tipo, reflejos, clono, Babinski. Y dando apoyo durante actividades funcionales. La fisioterapia se centra también en la seguridad, y las intervenciones pueden ir dirigidas a la prevención de las caídas. El papel beneficioso de la fisioterapia, en los trastornos de los ganglios basales, ha sido evaluado previamente en la enfermedad de Parkinson, con 2 revisiones sistemáticas recientes que señalan que la fisioterapia puede mejorar múltiples factores, como función física, calidad de vida relacionada con la salud, fuerza, equilibrio y marcha. No obstante, la bibliografía a favor de la fisioterapia, en las personas con ES no es clara. 2 revisiones sistemáticas señalan que la evidencia a favor de la fisioterapia, en la E, es abundante, en parte por el escaso rigor metodológico, el tamaño reducido de la muestra, los criterios de selección poco daros, que pueden provocar heterogeneidad en los pacientes estudiados y ausencia de seguimiento. Continuamente aumenta la evidencia más sólida. Por ejemplo, un estudio antes, después con una muestra de 40 pacientes demostró que un programa de rehabilitación intensivo de 6 sesiones por semana durante 3 semanas, mejoró la función motora, durante un periodo de 2 años. Los hallazgos positivos en estudios de enriquecimiento ambiental, en ratones apoyan las intervenciones activas, como la fisioterapia en personas con E. Los ratones con E colocados en un ambiente, que produce estimulación física, mental y social, tienen una progresión más lenta de la enfermedad y conservan más tiempo la función motora. El aumento de la actividad física voluntaria en las fases presintomáticas contribuye también a los efectos positivos de la estimulación ambiental. Estos estudios y el fundamento biológico indican la utilidad de la fisioterapia en el tratamiento de las personas con E, aunque son necesarios estudios de eficacia en profundidad. Los estudios pequeños implican que las estrategias cognitivas, las técnicas de señalización extrema, el entrenamiento del equilibrio, así como una combinación de fortalecimiento muscular, estiramiento y ejercicio cardiovascular, son recomendables como intervenciones apropiadas. Principios y práctica de la intervención de fisioterapia. Respecto a la estrategia general para las intervenciones de fisioterapia, es importante considerarla como una línea continua. La fisioterapia en las personas con E debe modificarse según los problemas individuales y la fase de la enfermedad. La derivación y la valoración deben ser precoces en el transcurso de la enfermedad, o incluso en la fase presintomática. La intervención presente se centra en el tratamiento sintomático. No obstante, va en aumento el apoyo a la intervención temprana cuando es posible influir en los procesos biológicos,
por la posibilidad de modificar la evolución natural de la enfermedad. Además, la derivación precoz a fisioterapia de las personas con E puede ser beneficiosa por distintos motivos. Permite a los fisioterapeutas establecer un punto de referencia inicial para la persona con E, facilita el establecimiento de una relación terapéutica entre la persona con E, el fisioterapeuta y los cuidadores, y garantiza una intervención temprana para intentar y mantener la movilidad y la función el mayor tiempo posible. Los objetivos principales de la intervención de fisioterapia cambian, por lo general, con el tiempo. Las intervenciones son preventivas al principio y gradualmente se transforman en reparadoras. Tratamiento en las fases inicial e intermedia. El objetivo principal de los pacientes con E en las fases iniciales de la enfermedad que realizan fisioterapia es mejorar su capacidad de andar, velocidad, coordinación, equilibrio o simplemente continuar andando el mayor tiempo posible. El foco del entrenamiento de la marcha debe ser identificar los aspectos de la marcha que limitan la función y, después, diseñar un plan de intervención dirigido a mejorar o a compensar las deficiencias de la marcha, y proporcionar entrenamiento para que el paciente pueda lograr sus objetivos de ambulación. La influencia del ambiente de práctica, en el aprendizaje y, en el progreso, y la interacción con el ambiente, influyen directamente en el movimiento conseguido. Es probable que estructurar la práctica de andar, en un ambiente realista con la situación vital presente de la persona con E consiga los mejores resultados. El entrenamiento del equilibrio y el fortalecimiento de los músculos posturales, estabilidad central deben empezar en la fase inicial de la enfermedad y deben realizarse en el ambiente en el que son más llamativos los problemas de la persona. También pueden ser necesarios programas de flexibilidad general y de fortalecimiento en línea con las deficiencias observadas. Las actividades de equilibrio deben ser específicas de actividad. Puede ser conveniente pasar de una base de apoyo ancha a una estrecha, de actividades estáticas a dinámicas, de un centro de gravedad bajo, y el aumento de los grados de libertad, que debe ser progresivo. No obstante, el principio fundamental es valorar y tratar la demanda de equilibrio de una actividad. El entrenamiento específico de actividad es especialmente apropiado en las personas con trastornos del movimiento, porque las alteraciones motoras son habitualmente dependientes de contexto y se ven, por lo general, en actividades complejas, bien aprendidas, como andar y alcanzar algo. Conviene enseñar a estas personas a prepararse deliberadamente antes de las dificultades de equilibrio próximas, o a centrar su atención en mantener el equilibrio antes de iniciar una actividad con dificultad de equilibrio. Se piensa que dicha estrategia permite a estas personas usar sistemas corticales frontales para regular la estabilidad en lugar de depender de los mecanismos deficientes de los ganglios basales. También se recomienda entrenar a la persona con E a dar un paso en respuesta a las perturbaciones, con atención especial a la velocidad y a la precisión de la estrategia de paso. El entrenamiento del equilibrio puede reforzarse mediante señalización auditiva y visual. Para tratar la incapacidad de atender a más de una actividad al mismo tiempo, las intervenciones pueden incluir instrucciones para atender una actividad cada vez. Las personas con riesgo elevado de caídas deben aprender a descomponer actividades complejas en actividades simples y a centrar su atención en ejecutar cada actividad por separado. Otra opción es hacer a las personas con E practicar dos actividades al mismo tiempo, en distintas circunstancias de práctica y de contexto, como componente beneficioso del entrenamiento del equilibrio. Uno de los objetivos principales de la intervención terapéutica en la E es que los fisioterapeutas enseñen a las personas con E a evitar de modo efectivo las estructuras dañadas de los ganglios basales y a usar vías nerviosas frontales para controlar el movimiento. Esto supone acceder al sistema motor por parte del paciente, respondiendo a un estímulo auditivo o visual, a través de vías frontales, en lugar de autoiniciar el movimiento. La señalización sensorial consiste en utilizar información sensorial reforzada, por lo general en forma de señalización visual externa, manual o auditiva, para mejorar la ejecución de una actividad. No está claro si las personas con E pueden beneficiarse de señales auditivas rítmicas para mejorar las características de la marcha. La sincronización de la marcha, con señales rítmicas de un metrónomo, pero no música, ayuda a regular la velocidad de la marcha
en personas con E. No obstante, en actividades dobles, las señales del metrónomo pueden ser útiles, debido a los déficits de atención en las personas con E. Fases inicial e intermedia. Uno de los objetivos principales de la intervención terapéutica en la E es que los fisioterapeutas enseñen a las personas con E a evitar de modo eficaz las estructuras dañadas de los ganglios basales y a usar vías nerviosas frontales para controlar el movimiento. Las intervenciones en las fases inicial e intermedia deben centrarse en 1. Restablecer las deficiencias subyacentes cuando sea posible. 2. Prevenir las deficiencias secundarias que pueden afectar a la estabilidad postural. 3. Facilitar estrategias sensitivas y motoras específicas de actividad necesarias para satisfacer las demandas de control postural. 4. Practicar la conservación del control postural en distintas actividades y ambientes. Tratamiento en la fase final. Al avanzar la enfermedad, pueden implementarse estrategias compensadoras, como el uso de señales sensitivas o de estrategias de atención. Pueden recomendarse aparatos de ayuda. Es preferible el andador de ruedas y material de seguridad, como un casco o los protectores de codo y rodilla. Dado que las deficiencias cognitivas aumentan también en número y en gravedad, al avanzar la enfermedad, es necesario valorar estrategias de compensación adicionales, como proporcionar señales con retroalimentación dirigida por objetivos, enseñanza de habilidades con órdenes de un paso y aplicación del tratamiento en un ambiente tranquilo sin distracciones. La práctica debe tener lugar mediante repetición, dando tiempo suficiente a la persona con E para comprender lo que se espera de ella y, con refuerzo continuo de los puntos clave. Es necesaria una valoración de los ambientes doméstico, laboral y comunitario en los que la persona con E debe funcionar, y deben realizarse las modificaciones oportunas. Además, puede ser necesario prescribir aparatos de ayuda y material de adaptación del domicilio o introducir algunas modificaciones. Es esencial que el fisioterapeuta considere la naturaleza de la enfermedad para seleccionar los aparatos y el material adaptativo. La valoración debe tener en cuenta las necesidades inmediatas y, a largo plazo, porque el estado funcional puede estar cambiando constantemente. Es importante que el fisioterapeuta seleccione material adaptable al estado cambiante del paciente. Los andadores convencionales y los bastones de apoyo en 4 puntos son difíciles de maniobrar y pueden interferir con el patrón de marcha habitual. Si las deficiencias de equilibrio avanzan en la fase intermedia de la enfermedad, se recomienda, a menudo, un andador de ruedas, con 4 ruedas giratorias y frenos manuales o de pedal. Los bastones pueden ser peligrosos para los pacientes con movimientos coreicos excesivos. Hay que analizar las necesidades especiales de asiento, como aumento de la altura y de la profundidad del respaldo, inclinación y apoyo apropiado para el pie. Las superficies duras y los bordes de los aparatos de ayuda y sillas de medas deben protegerse con almohadillado cuando sea necesario. Elegir el tipo adecuado de material adaptado es un proceso de colaboración. La independencia del equilibrio y la seguridad precisan una consideración especial de las necesidades individuales de cada persona. El uso de ciertos aparatos y material, como los descritos, puede proporcionar el soporte necesario para potenciar al máximo las capacidades funcionales. En las personas con E se usan con frecuencia técnicas de protección, porque tienen un riesgo elevado de contusiones y de fracturas por movimientos coreicos involuntarios. Las personas con E pueden beneficiarse de almohadillado protector del codo, antebrazo, rodilla y espinilla para reducir las lesiones. Con el fin de aumentar al máximo la independencia ambulatoria de un paciente, el fisioterapeuta puede recomendar el uso de un casco y de otras protecciones corporales al avanzar la enfermedad. Un casco puede evitar una lesión craneal grave en caso de caída, y, por tanto, permite continuar caminando de modo independiente a un paciente que en caso contrario sería considerado inseguro. La restricción debe ser mínima y los movimientos descontrolados deben reducirse al mínimo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la postura y los cambios posturales. Los problemas respiratorios pueden surgir en cualquier fase, pero son más frecuentes en las fases intermedia, final y final de la enfermedad, cuando la movilidad está más limitada. La rigidez, la bradicinesia y la distonía conducen finalmente a inmovilidad y
a dependencia para todas las actividades en personas con la inmovilidad y los cambios posturales pueden deteriorar la función respiratoria. Igual que otras muchas enfermedades neurológicas progresivas, la causa principal de muerte en la es la insuficiencia respiratoria por factores como debilidad de los músculos respiratorios y barra oblicua o problemas de deglución. Las intervenciones respiratorias, como los ejercicios de respiración profunda, colocación del cuerpo, para mejorar la relación ventilación barra oblicua perfusión, drenaje postural modificado. Cuidados paliativos. Los servicios de cuidados paliativos tienen un papel importante para ayudar a las personas con y a sus familiares a prepararse para las fases finales de la E. El objetivo primordial de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias. A este respecto, es esencial el tratamiento coordinado de los efectos físicos y cognitivos del avance de la enfermedad. El fisioterapeuta puede aconsejar sobre sentarse y colocarse, cuidados respiratorios y técnicas de relajación. Conviene recordar que el uso de sondas de alimentación en los pacientes con demencia es controvertido. Un estudio reciente contiene una revisión integral de los aspectos implicados en el uso de sondas de alimentación para los pacientes con una enfermedad neurológica, que debe estar centrado en el paciente y no basado en la conveniencia del personal sanitario ni del cuidado. Es mejor conocer y registrar la opinión del paciente sobre las sondas de alimentación y los cuidados finales, antes de que pierdan su capacidad.